Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie La Carta a los Hebreos. Vamos con el tema 100. Hoy se llama la instrucción disciplinaria. Y seguimos con Hebreos 12 y con el tema de la disciplina. Vamos a leer el versículo 9 al 11. Dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bueno, recordemos que en el tema anterior hablamos precisamente de ese amor de Dios y esa fidelidad que muchas veces en nuestras vidas se manifiesta a través de disciplina, de corrección, de castigo. Y la palabra castigo a muchos les estorba, les molesta, pero no debería de ser algo de enojo, ni debería de ser algo que incomode a las personas, porque el castigo es algo bueno para nuestras vidas. Hoy vivimos en una sociedad que todo lo quiere fácil, todo lo quiere rápido, todo lo quiere sin complicaciones, pero no debería de ser de esta manera. Y esto trae graves consecuencias, como ya lo hemos estado viendo. También vivimos en una sociedad que no ha sido disciplinada por sus padres y lamentablemente es una sociedad torcida. Es una sociedad que se comporta, como dice la Biblia, como si fueran niños mimados que todo lo quieren pues a su antojo. Y que Dios no puede hacer absolutamente nada para contradecirlos o, bueno, no sé, tantas cosas que hoy se manifiesta en la rebeldía, en la soberbia y en la desobediencia de la humanidad. Y hemos llegado a extremos muy graves. Y parece ser que se pondrá peor, ¿verdad? Porque aparte la palabra de Dios lo profetiza. Y dice la palabra de Dios que los días que vienen serán tan malos como en los tiempos de Lot. Ya cuando estudiemos Génesis tendremos la oportunidad de analizar cómo eran esos tiempos, que ya lo hemos visto un poco en el estudio de Apocalipsis. Y también dice que será como en los tiempos de Lot. Y hoy lo estamos viendo. Hoy es realmente visible cómo hay tanta juventud. Bueno, estaba yo analizando que esto de lo de la identidad de género es un término prácticamente moderno, pero no es un pecado moderno, es un pecado ya viejo. Tanto que tenemos generaciones ya viejas, o sea, me refiero a hombres y mujeres ya viejos, que tiene tiempo que desde su juventud, tomaron la decisión de cambiar de sexo. Faltó disciplina, faltó amor, faltó dedicación, faltaron muchas cosas. El chiste es que hoy tenemos una generación que está contaminada y que contamina a los otros. Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque aquí en la carta a los Hebreos nos está hablando de una disciplina terrenal. Hace un comparativo entre la disciplina divina y la disciplina terrenal. Y hay que estar conscientes del contexto. En aquel entonces sí se aplicaba la disciplina. No era como estos tiempos. Sí había pecado, obviamente, y sí había contaminación, como lo podemos ver en las cartas de Pablo. Había contaminación. Y lamentablemente esa contaminación también se estaba infiltrando en la iglesia. Pero no estaba la situación moral y espiritual como se encuentra hoy en día. Hoy en día en algunos países te meten a la cárcel si corriges a tus hijos. Si se te ocurre darles con vara o una nalgada, puedes ir a dar a la cárcel. Bueno, hubo una persona que fue a la cárcel porque decidió enseñarle a su hijo o su hija, realmente no recuerdo ahorita el caso, el sexo que realmente tenía y le orientaba para que no cayera en alguna desviación y lo metieron a la cárcel. Entonces hoy en día está penado para la gente de hoy. Es ilegal que tú quieras disciplinar o enseñar a tus hijos. Pero en el contexto de la carta a los Hebreos no lo era. Era normal, era natural que un padre disciplinara a sus hijos. Y la respuesta de los hijos no era en rebeldía, sino por el contrario. Dice aquí, los venerábamos. ¿Qué quiere decir esta palabra venerar? Esta palabra habla de respeto.
habla de una consideración alta. En otro sentido, también hay que ver aquí lo que acompaña, o sea, las palabras que acompañan esta palabra venerar. En otro sentido, la palabra venerar también implica adoración. Por eso quiero hacer la aclaración que cuando los católicos dicen, es que nosotros no adoramos a la Virgen para justificar que no tienen idolatría. Dicen, la veneramos, ellos tratan de explicar que es en contexto, solo la respetan. Pero no es así, o sea, sabemos que la adoran, la invocan, le hacen rezos, y eso es idolatría. Pero bueno, eso es un tema aparte. Pero aquí la palabra venerar no está hablando en ese sentido, sino la palabra venerar, conforme al contexto, nos está hablando de que les honrábamos, les respetábamos. Entonces, esa era la respuesta de la gente de ese tiempo, sobre todo aquí refiriéndonos a los hebreos, hacia sus padres. Aun cuando veíamos que, pues decían, hacen esa disciplina o aplican esa disciplina conforme entendían o conforme a ellos les parecía. Y aún así eran respetados y honrados, porque se entendía que los padres hacían esto para bien de los hijos. Cuando un padre le da una nalgada al hijo porque hizo algo inadecuado, aún desde pequeño, tal vez contestó feo o tal vez hizo una travesura, y el padre llega o la madre llega y le da una nalgada para que entienda ese niño. Eso es para su provecho, porque va a aprender y no lo va a volver a hacer. Incluso hasta cuando pone en peligro su vida, porque la disciplina ayuda a lo bueno a las personas. Cuando el Señor te disciplina, el Señor te libra de peligro. ¿Cuál es el peligro del que estamos hablando en la carta a los hebreos? La apostasía. Ese era el grave peligro. ¿Te acuerdas que Salmo 118 dice, no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová o de Yah? Me castigó gravemente Yah, mas no me entregó a la muerte. Bueno, si alguien estaba caminando en un camino incorrecto, porque se dejó contaminar, porque se dejó seducir por las palabras dulces de los apóstatas, Dios veía que esa persona era su hija o su hijo y le azotaba y le pegaba gravemente para que no fuera entregado a la muerte, porque el camino a la apostasía es un camino de muerte, pero el camino de Jesucristo, o sea, Jesús es el camino, es un camino de vida, pero es un camino de disciplina y de corrección. Así que si la disciplina de los padres, conforme a lo que a ellos les parecía, causaba veneración o causaba respeto, a gratitud, cuanto más era la disciplina que el Señor estaba ejerciendo en sus hijos, en su pueblo. Porque esta disciplina, dice el versículo 10, que sirve para hacernos participar de su santidad. Si nosotros no tenemos la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, no se puede vivir en santidad. Como lo estamos también analizando ahí en el estudio de la mente de Cristo. Existe lo auténtico, existe lo opuesto y existe su falsificación. Y mucha gente vive en las falsificaciones. No vive en santidad, tal vez vive en santurronería, vive en rigidez, vive en una falsa moral, en hipocresía, pero no en santidad. Y es importante que participemos de la santidad. Y una señal clara de que alguien participa de la santidad es que es íntegro. Es que esa persona es la misma si está a solas, es la misma si está en la iglesia, es la misma si está en el grupo de mujeres, es la misma si está con la gente del mundo, es la misma en el trabajo, es la misma en el matrimonio, que tiene los mismos principios y los respeta. No que se da permiso de que contigo sí puedo hablar groserías, contigo no puedo hablar groserías, a ti te puedo coquetear, a ti no te puedo coquetear. Eso es una hipocresía. Pero Dios quiere que participemos de su santidad. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y donde tú quieras. Y para eso nos hace participantes de una disciplina. Y la disciplina también se puede traducir como una instrucción, pero es una instrucción que crees dolorosa, porque como no somos fáciles de aprender, Él tiene que infringir cierto dolor en nuestra vida
para que podamos realmente aprender. Pero mira, el versículo 11 te lo voy a volver a leer. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No nos da alegría que el Señor nos traiga un quebrantamiento a nuestra vida, o nos traiga alguna tribulación, o nos dé conforme a nuestro pecado. Esto de conforme a nuestro pecado, quiero aclarar que no hablo de muerte, no hablo de la paga del pecado es muerte, porque eso es lo que nos merecemos, pero no lo hizo porque los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y en su sacrificio, ya no pagaremos con muerte nuestro pecado. Pero es cierto que las consecuencias y la corrección de nuestro pecado tiene que venir por su misericordia y nos corrige de una u otra manera, tal vez en alguna enfermedad, tal vez en una deficiencia económica. No sé, les voy a poner un ejemplo. Si estoy comiendo de una manera incorrecta, esto también es pecado. Si tengo exceso, por ejemplo, la gula es pecado, y la disciplina tal vez pueda venir con alguna enfermedad, y ahí viene la disciplina. O qué tal si me gusta comprar compulsivamente, y la disciplina puede venir con deudas, con carencias económicas. Es un ejemplo, disciplina o consecuencias, como lo quieras llamar, pero es una corrección de Dios para tu vida. Dice, al presente no causa alegría, causa dolor, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella son ejercitados. En otras palabras, aquí nos está diciendo este versículo, que si entendemos y aprendemos, en el futuro ya no dolerá. Al contrario, en el futuro traerá alegría. Pero más allá de la alegría, fíjate lo que va a traer. Dice fruto apacible. ¿Y esto qué quiere decir? Paz. Cuando somos separados del pecado, trae paz. Cuando hemos aprendido, trae paz. Mientras estamos en la disciplina, tal vez no sintamos mucha paz. Pero pasada la disciplina y una vez que hemos aprendido, traemos paz. Porque entendemos, era necesario que pasara por eso, porque de otra forma no hubiera entendido. Y otra cosa, trae rectitud a los que han sido ejercitados en ella. O sea, me trae paz y me trae justicia o rectitud, en otras palabras. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6 y 7, dice así, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Tenemos que ser afligidos. ¿Y por qué tenemos que ser afligidos? Porque tenemos que ser perfeccionados. Dice el 7, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es que de una u otra manera tenemos que pasar por fuego. Tú podrías decir, bueno, yo me voy a portar bien para no entrar en disciplina. Bueno, qué bueno que tengas este propósito de hacer las cosas bien para Dios. Pero la verdad es que nuestra carne es débil y no es una justificante, porque también acuérdate que Pablo dijo que esto no es un permiso para pecar. Claro que no. El que es hijo de Dios no lo toma así. Pero somos conscientes de que fallaremos y que como voy a fallar, necesito pasar por el fuego. Obvio que entre menos falle, más rápido voy a aprender. De eso se trata, aprende, cambia tu manera de pensar y aprende. Y debemos de andar en integridad. Lamentaciones capítulo 3, versículo 31 al 33 dice así, porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige. También se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y aquí nos está diciendo otra verdad súper importante. Cada que entras en una aflicción, no es culpa del Señor. No es porque Él diga, hoy desperté con ganas de afligir a alguien. Para empezar, Él no duerme. Y para seguirle, Él no tiene mala voluntad para con los hombres. Al contrario, su buena voluntad se manifiesta en todo. Incluso dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Así que tú no puedes decir, bueno, pues a mí me va bien. Entonces quiere decir que yo ando bien, aunque andes en tu pecadote. No, porque Dios es bueno y hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero cuando llegue la aflicción a tu vida,
No te preguntes por qué. Mejor entiende esto. El Señor no aflige voluntariamente. Si los aflige, es porque están en pecado. Y es una disciplina, es un castigo, una corrección para aquellos que andan mal. Y en esa corrección, también lo vimos en el tema anterior, todos somos participantes. Entonces, bueno, todavía no terminamos con el tema de la disciplina, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios les bendiga.